Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha estado dando vueltas en redes sociales, en foros, en todos lados, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo eso, la supuesta opinión de Kaya Erçel al respecto. Ya sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Love is in the Air, y están súper pendientes de la vida de los actores que le dieron vida a Eda y Serkan. Y bueno, la realidad es que la vida de estos dos talentosos artistas, Hande y Kerem, siempre ha estado bajo la lupa, especialmente después de que esa chispa que vimos en pantalla, aparentemente traspasara la ficción. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones, las pistas que nos han dado a lo largo del tiempo y por supuesto, intentaremos descubrir la verdad detrás de todo esto. ¿De verdad Hande y Kerem fueron pareja? ¿Qué pasó realmente entre ellos? Y lo más importante, ¿qué papel juega Kaya Erçel, la hermana de Hande, en todo esto? Así que prepárense porque vamos a desentrañar este misterio. Pero antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejar un like si les gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, empecemos con el chisme. Como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin nos regalaron una química explosiva en Love is in the Air. La serie, que conquistó audiencias alrededor del mundo, fue un éxito rotundo, y rápidamente los fans comenzaron a notar algo más que una simple actuación entre ellos. Las miradas, las risas, la complicidad, la forma en que se relacionaban detrás de cámaras, era evidente que algo especial estaba pasando. Y claro, esto no tardó en desatar rumores de romance en la vida real. La magia que emanaban Eda y Serkan parecía haber trascendido las barreras de la ficción. Y los rumores se intensificaron aún más con las imágenes y los vídeos que empezaron a circular por internet. Fotos de ellos juntos fuera del set, cenas románticas en lugares exclusivos, paseos de la mano por las calles de Estambul y otros destinos, incluso gestos cariñosos capturados por los paparazzi. Las pruebas parecían hablar por sí solas. La prensa rosa, por supuesto, se hizo eco de todo esto, y los titulares sobre la pareja del momento no se hicieron esperar. Hande y Kerem, enamorados en la vida real. El sueño hecho realidad para los fans que anhelaban ver a sus ídolos juntos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de deseos de felicidad para la supuesta pareja. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente fueron pareja? Oficialmente ni Hande ni Kerem confirmaron su relación abiertamente. Siempre se mantuvieron bastante herméticos con respecto a su vida privada. En el mundo de las celebridades, la discreción suele ser una estrategia para proteger la intimidad y controlar la narrativa pública. Sin embargo, las imágenes y los rumores continuaron. Se les vio juntos en las paradisíacas playas de las Maldivas, disfrutando de románticas escapadas en Italia, asistiendo a eventos de moda y alfombras rojas como pareja. Era casi imposible negar que existía algo más que una amistad entre ellos, aunque la confirmación oficial nunca llegara. El misterio y la especulación solo alimentaron la curiosidad y el interés del público. La situación se hizo aún más interesante con la supuesta opinión de Kaya Erçel, la hermana de Hande. Aquí es donde entra en juego el tema que nos ocupa en este vídeo. ¿Qué pensaba Kaya de la relación entre Hande y Kerem? ¿Aprobaba o no esta relación? La respuesta a esta pregunta es un poco complicada, porque no hay una declaración oficial directa de Kaya que confirme o niegue algo. La ausencia de una confirmación directa, como es habitual en estos casos, abre la puerta a múltiples interpretaciones. Sin embargo, si podemos analizar las pistas que tenemos, como por ejemplo, el comportamiento de Kaya en redes sociales, las fotos y los vídeos en los que se le veía interactuando con Kerem, y las declaraciones indirectas que pudo haber hecho a través de sus amigos y familiares. El análisis de estos elementos nos puede acercar a una comprensión más profunda de la dinámica entre los tres, aunque la verdad absoluta permanezca, quizás, resguardada en el ámbito de la privacidad. Durante el tiempo en el que Hande y Kerem estaban en el ojo público, Kaya solía compartir fotos y vídeos con ellos. Se les veía compartiendo momentos juntos, celebrando cumpleaños, pasando tiempo en eventos sociales, participando en actividades recreativas y viajes. Estas imágenes eran una clara señal de que Kaya, al menos en apariencia, mantenía una buena relación con Kerem. La interacción fluida y natural entre ellos en estos espacios sociales sugería una conexión que trascendía lo superficial.
En muchos de los comentarios y las publicaciones que se hacían en redes sociales sobre Hande y Kerem, Kaya también participaba, ya sea dando me gusta a las fotos, dejando comentarios o compartiendo contenido relacionado con ellos. Todo esto sugería que Kaya aprobaba la relación y que estaba feliz por su hermana. Los likes y los comentarios positivos eran una forma de validar y apoyar públicamente la relación de Hande y Kerem. La hermana, en este caso, se convertía en un aliado, en una figura que celebraba la felicidad de su ser querido. Otra pista importante son las entrevistas y declaraciones que se hicieron indirectamente a través de amigos y familiares cercanos a Hande y Kaya. En muchas ocasiones se les preguntaba a personas del círculo íntimo sobre la relación, y las respuestas solían ser muy positivas, sugiriendo que estaban contentos con la pareja y que veían una conexión genuina entre ellos. Estas declaraciones, aunque indirectas, construían una narrativa favorable sobre la relación. La familia y los amigos, en este contexto, actuaban como defensores y protectores de la felicidad de Hande y Kerem. Pero, como en todas las historias, siempre hay dos caras de la moneda. Después de un tiempo y como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco más intrigante. La ruptura, inevitable en ocasiones, marca un punto de inflexión y redefine las dinámicas preexistentes. ¿Qué pasó después de la ruptura? ¿Cómo reaccionó Kaya a la separación? La respuesta a estas preguntas es crucial para comprender la complejidad de la situación. A partir de ese momento, la presencia de Kerem en la vida de Kaya, al menos en redes sociales y en público, disminuyó considerablemente. Ya no se veían fotos juntos ni interacciones en redes sociales. Esto podría interpretarse de varias maneras. Quizás Kaya, al ser leal a su hermana, decidió distanciarse un poco de Kerem para respetar la situación. La lealtad familiar, en estos casos, se convierte en un factor determinante en la toma de decisiones. O quizás simplemente la amistad entre ellos no era tan fuerte como parecía, y la ruptura de la pareja principal también afectó las relaciones secundarias. La realidad, como siempre, es multifacética y permite múltiples interpretaciones. Es importante recordar que las relaciones personales son complicadas y que cada persona reacciona de manera diferente ante una ruptura. Es posible que Kaya, al igual que muchas otras personas, prefiriera mantener su privacidad y no exponerse a la situación mediática que se generó tras la separación. La protección de la intimidad después de una ruptura se convierte en una prioridad. La discreción y el silencio en este contexto pueden ser estrategias para preservar la paz y evitar la amplificación del drama. En cualquier caso, es importante destacar que no existe una evidencia concreta que nos permita afirmar categóricamente que Kaya aprobó o no la relación de Hande y Kerem. Lo que sí podemos deducir es que durante el tiempo en que estuvieron juntos, Kaya parecía mantener una buena relación con Kerem y que, en general, la actitud de Kaya hacia la pareja era positiva. La ausencia de evidencia definitiva, en este caso, obliga a la prudencia y a la cautela. Las conjeturas, aunque interesantes, no pueden reemplazar la verdad. Ahora vamos a analizar algunas de las posibles razones por las que Hande y Kerem podrían haber terminado su relación. Hay que tener en cuenta que como no hubo una confirmación oficial de la ruptura, solo podemos basarnos en rumores y especulaciones. La especulación en estos casos se convierte en el principal motor de la narrativa pública. Una de las teorías más comunes es que la presión mediática y la atención constante del público pudieron haber afectado la relación. La fama y la exposición que generó Love is in the Air pudieron haber sido abrumadoras para ambos, y esto podría haber dificultado el mantener una relación sana y estable. La sobreexposición en este contexto se convierte en un enemigo de la intimidad y de la estabilidad emocional. Otra posible razón es que a pesar de la química que vimos en pantalla, la relación no era tan sólida como parecía. Quizás las personalidades de Hande y Kerem eran muy diferentes, y con el tiempo, esto pudo haber generado conflictos y desencuentros. La compatibilidad, más allá de la atracción inicial, se convierte en un factor determinante en la perdurabilidad de una relación. También se especuló sobre la posibilidad de que la distancia y los compromisos laborales de ambos fueran un factor determinante en la ruptura. Tanto Hande como Kerem tienen carreras muy demandantes, y esto podría haberles dificultado el pasar tiempo juntos y el mantener una relación a distancia. La logística de las agendas profesionales, en este contexto, se convierte en un desafío constante. Independientemente de las razones, lo cierto es que la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, y cada uno siguió su camino.
Ande ha sido vinculada con otras personas, y Kerem también ha tenido otras relaciones. La vida después de la ruptura continúa, y cada uno de los protagonistas busca su propia felicidad. Es importante destacar que en el mundo de las celebridades, las relaciones son efímeras y volátiles. La presión del público, la exigencia de las carreras profesionales y la falta de privacidad son factores que pueden influir en la duración de una relación. La búsqueda de la felicidad, en este contexto, se convierte en un proceso continuo. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas historias que nos demuestran que la vida real no siempre es como la ficción. La química que vimos en pantalla aparentemente traspasó la vida real, pero la historia de amor tuvo un final agridulce. La magia de la pantalla, en este caso, no pudo vencer las complejidades de la vida real. En cuanto a Kaya Erçel, la evidencia sugiere que al menos inicialmente aprobaba la relación de su hermana con Kerem. Sin embargo, la situación después de la ruptura es un poco más ambigua, y no podemos afirmar categóricamente cuál fue su postura final. La lealtad familiar en este contexto se convierte en un valor fundamental. Es importante recordar que al final del día, solo ellos saben la verdad sobre su relación. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y analizar las pistas que nos han dado. La intimidad, en este contexto, es un territorio sagrado que debe ser respetado. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan encontrado la información interesante y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Hande y Kerem. Hemos repasado los rumores, las especulaciones y las pistas que nos han dado a lo largo del tiempo sobre la relación de Hande y Kerem. Hemos analizado la supuesta aprobación de Kaya Erçel, y hemos intentado entender qué pasó realmente entre ellos. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem realmente estuvieron enamorados? ¿Creen que Kaya aprobaba la relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus opiniones. La interacción con la audiencia, en este contexto, se convierte en un valor añadido. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. La participación del público en este contexto es fundamental para el crecimiento del canal. Nos vemos en el próximo. Gracias por ver. Un abrazo.